Buenas noches, hoy les voy a hablar de la última clase, la sexta, que va a ser una clase de integración. Se llama Hacia una justicia social con igualdad de oportunidades. Eh, en primer lugar vamos a hablar de la pobreza, para hacer referencia al mayor problema social que tiene el mundo en la actualidad, que es un fenómeno que atañe a todos los países y regiones del mundo. La diferencia es que hay lugares en que hay mayor o menor desigualdad, pero el problema sigue estando. Es un problema de amplio espectro, porque no solamente es sociológico, no es económico, es psicológico, es antropológico, cultural, etc. Hay distintos teóricos que hicieron alusión a la pobreza, entre ellos Karl Marx, que él hace referencia a que existen dos clases principales. Por un lado, los dueños de los medios de producción, que vendrían a ser los grandes empresarios, los grandes dueños de la tierra, pero los grandes en gran escala, los capitalistas, y por el otro lado, los que poseen su fuerza de trabajo, o sea, los obreros. Y él hace referencia a que existen distintos tipos de pobreza. Dentro de la pobreza hay como que, por un lado está la pobreza material, que sería la que no se alcanza, no se tienen los medios materiales para alcanzar los niveles indispensables para la vida. Pero por el otro lado, hace alusión a una pobreza espiritual que tiene más que ver con la necesidad de respeto que tienen las personas pobres, que tienen los obreros, y por el otro lado, y que aparecen muchas encuestas y estudios que se hacen sobre la pobreza, es el sentido, la sensación de esa especie de mirada de desprecio de las personas o desdén hacia las personas pobres. Y para Marx la pobreza es consecuencia directa del sistema capitalista, porque eh, al acumular capital, al acumular bienes en exceso, hace que, por el otro lado, al haber tanta acumulación, por el otro lado, que caiga en desmedro de los demás, que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Entonces está la acumulación de capital y la pobreza para Marx es consecuencia justamente de la mala distribución de la renta. Para Manuel Castells, además de hacer alusión a la pobreza, habla de la pobreza extrema, que incluye la privación casi total de las condiciones dignas de vida, y aporta el concepto de exclusión social, que es el proceso por el cual determinadas personas o grupos son impedidos del acceso a las posiciones que le permitirían una existencia autónoma dentro de determinados estándares de vida y a los valores del contexto donde se vive. Para Giddens, la pobreza tiene que ver con la seguridad, con el peligro, con el riesgo que implica la vida moderna. La forma en que se va desenvolviendo la vida moderna produce efectos contradictorios que pueden ser analizados desde distintos puntos de vista, pero que implican riesgos como el colapso de los mecanismos de control económico y la precarización de las condiciones materiales de existencia, como son la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, etc., haciendo que las personas que no alcanzan eso queden fuera del modelo, que son ya sean los casos más extremos, que, como por ejemplo que haya personas que no tienen ni agua potable ni luz eléctrica en la actualidad. Hay personas que justifican la pobreza culpabilizando a las víctimas. El argumento es que dicen que los pobres no trabajan, que no tienen ambiciones, que no se esfuerzan, que no estudian, que son vagos, bueno, todo lo que ustedes pueden haber escuchado. Por lo tanto, la pobreza sería una responsabilidad individual. Sería una decisión, digamos, si se quiere, personal, de pertenecer al bando de los perdedores o ganadores. Y a esto ya nos acercaríamos
al término de meritocracia que vimos en la clase anterior. Pero si la responsabilidad fuera individual, la pobreza no sería un fenómeno colectivo, habría un pobre por aquí, otro pobre por allá y nada más. Por lo tanto, se considera que los pobres no son responsables de sus vidas. Lo que pasa es que hay desigualdades muy grandes y deficiencias en cuanto a la organización social, lo que tiene que ver con que hay una desigual distribución de la riqueza, es un problema de equidad y no un problema de decisiones personales. Por eso el hambre no se soluciona solamente con la producción de alimentos, sino con el acceso a los mismos, porque en realidad si nosotros analizamos hay un excedente, hay exceso de alimentos, es más, hay lugares en que se tira, se vencen, de todo, y sin embargo hay gente que no alcanza a ellos. Y dentro de las salidas posibles se encuentran los programas de desarrollo y promoción social que tienen algunos estados. Justamente el papel del Estado es fundamental en el proceso económico y esto lo estamos viendo en este momento, en los momentos actuales de pandemia, en que no solamente en la Argentina, sino en otros países a nivel mundial se están implementando distintas políticas de Estado para subsanar las situaciones de pobreza y de necesidades extremas y de solventar también el sistema de salud, digamos, sostener el sistema de salud para que no colapse. Y cuando al hablar de injusticia social directamente nos remitimos al concepto de justicia social que tiene que ver con la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales. Y cuando hablamos de la distribución desigual de bienes, que debería ser una preocupación de todos, el pensar en una justicia equitativa que alcance para todos, que alcance para los menos desfavorecidos, que permita el desarrollo humano y de la sociedad, y qué es lo que ha hecho que avancen muchas doctrinas sociales basadas en el desarrollo, en la solidaridad, la dignidad humana y todo eso. Por lo tanto, una de las aspiraciones es justamente alcanzar la igualdad social para todos los ciudadanos sin exclusión, para que alcancen la realización de los derechos humanos, que dentro de los derechos humanos están los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que son los que impiden justamente todos los tipos de discriminación, ya sea por la condición social, por la desigualdad, por el género, por la etnia, por la religión, por la orientación sexual, por la edad, por discapacidad o por cualquier otra condición humana. Y aquí volvemos al punto de partida. Si la sociología es un estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad, es una ciencia que estudia la vida social humana, los grupos y las sociedades, implica que para ello hace falta una determinada perspectiva o una determinada mirada. Lo pueden ver como perspectiva o como mirada sociológica, que implica ver lo general en lo particular. ¿Qué quiere decir? Que lo que le ocurre a las personas, a una persona en particular, no es algo aislado. Por ejemplo, el ejemplo de la desocupación. Hay personas que quedan desocupadas y no es que le ocurre, no es un hecho aislado. Por ejemplo, en el momento actual, no es un hecho aislado. Si hay muchas personas desocupadas, es un problema social, ya no es un problema individual. Lo mismo, por ejemplo, lo es la pandemia, no es una cuestión individual, no es que el vecino se enfermó y el resto no tiene nada que ver. Entonces, lo que propone la perspectiva sociológica es que se analicen las cosas, que como dice Peter Berger, que en sociología las cosas no son lo que parecen, que lo que implica que cualquier estudio sociológico tiene que tener en cuenta
que las personas no hacen o piensan lo que quieren, sino que hacen y piensan de acuerdo al grupo social donde viven, al que pertenecen, a la sociedad a la que pertenecen. Están determinados en última instancia por la sociedad. Si bien las sociedades vive en las sociedades están formadas por seres humanos, no son individualidades, sino que de alguna manera conforman un colectivo que piensa y se comporta de una determinada manera, así, de acuerdo al grupo social al que se pertenece, ya sea por cuestiones de estratificación social o por el motivo que sea, ese grupo tiene más o menos las mismas ideas, los mismos ideales, los mismos sueños, las mismas esperanzas o las mismas desesperanzas, depende de la situación que le toque vivir.